para el segundo día del seminario de la Biblia. Vamos a orarle juntos a nuestro Señor para que sea Él quien nos dé toda la sabiduría. Oramos. Señor, amado nuestro, de verdad que te damos muchas gracias de que has cuidado nuestra vida y has abierto nuestro corazón para que pudiéramos estar aquí en este segundo día del seminario de la Biblia. Especialmente, tú has abierto el corazón de las almas y le has dado a cada uno de ellos la voluntad para venir hasta acá y escuchar tu palabra. También, especialmente, la distancia no ha sido un impedimento porque tú nos permites la plataforma digital para poder escuchar a la distancia. Que por favor también los que están escuchando por Zoom, que por favor también abras todo el entendimiento a cada uno de ellos. Rogamos que sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador y que ilumine el corazón de cada uno de nosotros los oyentes, para que en este segundo día del seminario también podamos tener la fe verdadera por medio de tu palabra. Todo esto lo pedimos encomendándolo en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Por eso, aquí este primer versículo de hoy, Juan capítulo 17, versículo 3. Le pido a todos si lo podemos leer juntos, por favor. Lo que está en la pantalla, vamos a leerlo juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso ayer aprendimos realmente, como nosotros sabemos bien, ¿por qué somos la creación más importante de Dios? Ayer lo aprendimos, ¿verdad? Porque Él ha puesto dentro de nosotros el espíritu conforme a su imagen del Señor, ¿no? Es esto lo que nos hace tan preciosos delante de Dios. Sí, tenemos el cuerpo que fue hecho del polvo de la tierra, pero también dentro de nosotros tenemos la imagen de Dios, la cual es el espíritu. Eso es lo que nos hace tan valiosos delante del Señor. Pero la verdad es que para que nosotros de verdad podamos ser la persona feliz, la persona gozosa, debemos saciar el deseo, no de nuestro cuerpo, sino el deseo de nuestro espíritu, ¿no? ¿Y cuál es el deseo del espíritu? ¿Cuál es el deseo que Dios le ha puesto al espíritu en cada uno de nosotros? Que éste pueda obtener, ¿qué cosa? La vida eterna, ¿no? Por eso, ayer hasta el final lo aprendimos. Si yo soy como la criatura, el ser, la creación más valiosa delante de Dios, ¿por qué mi vida está tan llena de tristezas, lágrimas, etcétera? Porque es eso, el Señor está diciendo que si nosotros solamente tratamos de saciar nuestro cuerpo, naturalmente vamos a llevar una vida triste y de insatisfacción, ¿no? Aprendimos ayer Eclesiastés 1, versículo 2, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, ¿no? Pero este espíritu tiene el deseo de hallar la vida eterna, de obtener este regalo, esta grande misericordia de Dios. Pero si nuestro espíritu obtiene eso, entonces ahora nosotros podemos decir que somos la persona más gozosa. Por eso es que nosotros estamos en este seminario con este único propósito, ¿no? Saciar nuestro espíritu, cumplir con el propósito que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Por eso está diciendo, esta es la vida eterna. Está diciendo que te conozcan a ti, ¿no? Dios y Jesucristo. Pero ocupa esta palabra conocer, ¿no? Que te conozcan. Por eso, mire, aquí, a través de la pantalla, podemos ver una diferencia entre estas tres cosas. Una cosa es saber, ¿no? Una cosa es saber. Por ejemplo, todo el mundo sabe, al ver a un hombre como crucificado, al ver la imagen de un hombre crucificado, todo el mundo sabe quién es, ¿no? ¿Quién? Jesús, ¿no? Por eso, solamente al verlo, ellos lo saben. Por cultura general, ellos lo saben. Incluso ateos, ellos saben, ¿no? No adoran, no lo veneran así, pero sabe sobre Jesús, ¿no? Sabe que fue crucificado y todo eso. Por cultura general, todo el mundo sabe bien sobre Jesús.
Pero es diferente saber a creer, ¿no? A creer. Aquí, por ejemplo, ya la religión enseña hasta acá, ¿no? Tú debes creer en esto, tú debes creer en lo otro, tú tienes que creer así. Entonces debes creer, adorar, etcétera. Pero la Biblia está ocupando que te conozcan a ti. Por eso, la Biblia no es la que solamente está diciendo cree, sino es la que nos hace conocer y entender el por qué. ¿Sí? Por ejemplo, todo el mundo sabe, Cristo fue crucificado. La religión enseña, tienes que creer en Jesucristo, pero la Biblia enseña, tienes que conocer la razón de su crucifixión. Debes entender por qué Él vino a este mundo y permitió que se le crucificara. No solamente creer en el hecho de que vino al mundo, sino conocer exactamente por qué vino y qué tiene que ver eso directamente conmigo. Por eso la Biblia es la que nos va a explicar bien hasta acá. Por eso cuando uno conoce bien, cuando uno entiende bien esta parte, puede obtener la vida eterna. Por eso, entonces, al igual que ayer nosotros lo aprendimos, para que nosotros podamos conocer, solamente tenemos que hacer una sola cosa. ¿Qué? Oír. Nada más oír. Si oímos la palabra de Dios, ¿se acuerda qué viene como resultado? ¿Se acuerda? Fe, ¿no? La fe. Por eso solamente oímos y naturalmente vendrá la fe. Por eso, ayer aprendimos cómo podemos distinguir que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia muestra historias y acontecimientos. Con respecto a esas historias y acontecimientos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comprobar que éstas hayan sucedido, ¿no? La Biblia muestra la historia, nosotros, ¿qué tenemos que checar? Que éstas de verdad hayan sucedido. Y si comprobamos que éstas de verdad sucedieron, podemos creer que esta es la palabra de Dios. Podemos creer que de verdad la Biblia es la palabra del Dios viviente. Por eso ayer aprendimos una parte, ¿no? Sobre la creación. El Señor Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ayer checamos, ¿de verdad la Biblia explica cómo Dios creó la tierra? ¿Qué piensa? Sí, ¿verdad? Ahí dice que la hizo redonda, puso dentro de ella fuego y todo esto. Eso es que la Biblia menciona un hecho, acontecimiento, y nosotros debemos escudriñar y comprobar que esto se haya cumplido. Y así naturalmente podemos creer, Dios de verdad hizo la tierra, Dios de verdad hizo todo el universo. Por eso, hoy también especialmente aprendiendo de las historias del pasado, vamos a checar que estas de verdad se hayan cumplido. Por eso, les hago una pregunta. Algunos traen su Biblia, ¿verdad? Por eso, solo para no cargarla en vano, vamos a abrirla. Génesis capítulo 2, pero si no la trae, en la pantalla se está proyectando, por eso no se preocupe, ¿sí? Por eso no se preocupe, se proyectará. Solo los que la trajeron para no haberla cargado, así. So, Génesis capítulo 2, versículo 8 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 8 al 17. Si no trae Biblia, no se preocupe, lo puede ver a través de la pantalla, ¿sí? Por eso, yo voy a leer un versículo 8 y el 9, usted lo lee y así nos vamos de manera alternada porque es un poco largo. Por eso, fuerte y despacio, comienzo yo. Génesis capítulo 2, a partir del versículo 8 hasta el versículo 17. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado.
Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Génesis capítulo 2 es la historia del huerto del Edén, ¿sí? Mire, huerto o jardín, así. Pero nosotros debemos analizar bien la historia del huerto del Edén. ¿Por qué? Esta historia nos explica bien por qué este mundo está actualmente tal como está, lleno de injusticia, lleno de maldad, lleno de corrupción y todo eso. Por eso todas las personas tienen esta duda, ¿no? Si Dios existe y Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué Él permite tanta injusticia, maldad, muerte, enfermedad? Así, si Dios está vivo. Por eso es bien importante entender esta respuesta que viene aquí en Génesis capítulo 2 y en Génesis capítulo 3. Porque este mundo que está lleno de maldad, corrupción, esto no era en un principio la voluntad de Dios. Lo que acabamos de leer, Génesis capítulo 2, esta sí era la voluntad de Dios, el huerto del Edén, donde este estaba lleno de paz. Por eso árboles deliciosos a la vista, quiere decir una naturaleza extraordinaria, ¿sí? Un mundo tan pacífico. Pero aquí Dios ha creado al primer hombre, Adán, ¿verdad? Lo sabemos bien. Creó al primer hombre, Adán, y lo puso en el huerto del Edén. Luego Dios durmió a Adán, le sacó una costilla y creó a su esposa, Eva, ¿no? Así. Por eso, mire, debemos entender bien esto. Este Génesis capítulo 2 era la voluntad del Señor, que el mundo debería ser así. Pero ¿cuál fue el último versículo que leímos? Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué pasa? Ciertamente morirás. Mire, ¿por qué Dios ha creado al hombre? ¿Por qué ha creado al ser humano? Lo creó para vivir eternamente con Él. Lo creó para amarlo. Por eso el ser humano fue creado como la pareja de amor de Dios. Por eso, para que este amor sea perfecto, Dios puso algo bien precioso en el ser humano. ¿Qué cosa? El libre albedrío. Quiere decir, al animal solamente se le creó y se le dio la orden de obedecer incondicionalmente. Pero en el caso de los seres humanos, Dios los creó como una pareja de amor y Dios lo que quiere es que el hombre decida voluntariamente amar a Dios. No porque se le obligue, no porque se lo ordene, sino que nazca de su corazón voluntario amar y obedecer al Señor. Por eso el Señor le permitió este libre albedrío. ¿Por qué explico esto? Porque sabemos bien por cultura general lo que ocurrió en el Edén, ¿no? Adán y Eva comieron de este fruto y entonces vino el pecado. Pero nosotros debemos entender esta parte porque muchos llegan a preguntar, ¿no? ¿Por qué Dios creó este árbol? Si Dios no lo crea, Adán no tiene posibilidad de pecar y todos viviríamos muy felices. Pero ¿por qué el Señor lo ha creado? Algunos dicen, no, es una equivocación de Dios o qué cosa. Pero es por esto. Dios puso ese árbol como una prueba para Adán,
para que él, con el corazón voluntario, rechazara comer el fruto de ese árbol y voluntariamente decidiera obedecer al Señor. Esto sería el amor perfecto. Por eso ese árbol que estaba ahí era la prueba para Adán, para demostrarle a Dios que verdaderamente lo amaba. Por eso Dios ha permitido esto. Entonces, Dios le dio esta orden, ¿no? No debes comer, porque si lo come, ciertamente morirás. Es una advertencia del Señor. Ciertamente, quiere decir muy seguramente, se va a morir. Entonces, aquí es cuando entra Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Mire, aparece esto. Yo lo voy a leer, versículo 1 de Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Por eso, realmente esta serpiente, la Biblia está explicando, era Satanás, ¿no? El diablo. Por eso, ¿qué es lo que esta serpiente ha hecho? Le ha metido la duda a Eva. Sí, le ha metido la duda a Eva. Por eso, Satanás no le obligó a comer, simplemente le metió la duda. Y lamentablemente, ella accedió a escuchar a Satanás y lamentablemente ella cayó. Comió y luego también se lo ofreció a su esposo este fruto para que él también comiera. Génesis 3, del versículo 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces ya Eva primero ya cayó, comió. Y luego, ¿qué hizo? Fue y se lo dio ¿a quién? A su marido. Fue y se lo dio a su marido. Por eso Adán, ¿qué hizo también? Adán, ¿qué debía hacer? Rechazarlo. ¿Pero qué hizo él? Se lo comió. ¿Pero qué advertencia le había dado el Señor? Si lo comes, ciertamente morirás. Por eso ya Dios le demostró su amor a Adán. Le creó un huerto precioso, lo puso como rey sobre todos los animales, sobre toda la tierra, pero Adán no pudo devolverle este amor a Dios. Adán eligió desobedecer al Señor y ha comido de este fruto. Por eso, en el momento en que Adán ha comido de este fruto, está diciendo en el versículo 7, y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué dice y conocieron que estaban desnudos? Antes lo estaban, pero no tenían una reacción hacia esto porque ellos no tenían pecado. Pero ahora que ellos han comido, ya sus ojos fueron abiertos para el pecado, para la maldad. Por eso en ese momento ellos sienten vergüenza. Ellos sienten esta vergüenza y por eso ellos corren a juntar hojas de higuera y se empiezan a hacer sus propios vestidos, sus propios delantales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el origen de la ropa? Tratar de cubrir la vergüenza del pecado. ¿Sí? Fue así como se empezaron a diseñar las primeras ropas en el huerto del Edén. Adán y Eva lo hicieron para tratar de ocultar su pecado. Pero ¿creen que esto habría funcionado? No, pues ellos aún tenían sus delantales de higuera, pero ellos todavía reconocían que estaban desnudos y avergonzados delante de Dios. Quiere decir que esta manera a ellos no les ha servido de nada. Por eso, mire, aquí, Génesis capítulo 3 que acabamos de leer, está explicando bien, ¿no? Que ya ellos han comido, pero miren las palabras que empiezan a aparecer en Génesis capítulo 3 versículo 14 a versículo 19, ¿sí? Por eso
en nuestra Biblia, ¿sí? Los que la traen. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Solo los varones que sean guapos, vamos a leerlo juntos, ¿sí? Los varones que se consideran guapos y preciosos, vamos a leerlo juntos. Génesis capítulo 3, del 14 al 19. Si no trae su Biblia, en la pantalla está perfecto. Vamos a leerlo. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mire, ¿qué palabras empiezan a aparecer en Génesis capítulo 3 que no aparecían en Génesis capítulo 2? Mire, palabras como maldita serás. También enemistad, ¿no? Versículo 16, dolores. También empieza a aparecer, versículo 17, maldita será la tierra. Maldita, dolor, enemistad. Maldito, dolor, enemistad. Por eso, ¿por qué estas no aparecen en Génesis capítulo 2 y sí aparecen en Génesis capítulo 3? Porque en Génesis capítulo 2 no había pecado todavía. Pero una vez que Adán y Eva han cometido el pecado, entonces la consecuencia es que vino todo el dolor y vino toda la maldición a este mundo. Por eso, Génesis capítulo 3 está explicando que si este mundo está lleno de maldad, de corrupción, de dolor y enfermedad, no es culpa de Dios. Es culpa del hombre que ha decidido cometer el pecado. Porque Dios había dicho: ciertamente morirás. Pero Dios no solamente estaba hablando de una muerte carnal. ¿Por qué? Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice así: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. La letra azul, vamos a leerla juntos, por favor. Alma que pecare, esa morirá. Por eso, ¿qué es muerte? En la Biblia, ¿qué es la muerte? Una separación. ¿Por qué ahora nuestro cuerpo está vivo? Porque dentro de él está el alma y el espíritu. Por eso este cuerpo se puede mover. Pero si por un accidente, enfermedad o X o Y razón, este espíritu y alma salen de nuestro cuerpo, este ya se murió. Si ya no se puede mover, no respira, se murió porque se ha separado el cuerpo del alma y el espíritu. Pero aquí Dios está diciendo que no solo el cuerpo puede morir, sino que también el alma puede morir. ¿Qué significa que el alma muera? Eso es lo que Dios le dijo a Adán: ciertamente morirás. En otras palabras, si comete pecado, si come del fruto, ciertamente te separarás de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es luz y no hay ni una sola tiniebla en él. Dios no puede habitar ni siquiera con el pecado más pequeño. Eso es la santidad de Dios. Por eso Adán todavía no cometía el pecado, pero Dios le dijo: si come de ese fruto, pecará. Y si peca, no puede habitar junto con el Dios santo. Al contrario,
tiene que conocer si comete pecado, tiene que conocer y experimentar a un Dios que es justo, porque Dios tiene estas características, es santo, justo y bueno, ¿sí? Por eso Dios que es justo tiene que juzgar hasta el pecado más pequeño. Por eso Adán cuando cometió este pecado, por eso él sintió vergüenza, porque en ese momento su espíritu, alma, ya había muerto delante de Dios. Él ya estaba separado delante de Dios. En el momento en que él comió de ese fruto, en ese momento automáticamente ya está muerto delante del Señor. Por eso este mundo también, que fue creado con gran amor para el hombre, también recibe todo el juicio de Dios. Por eso ellos se empiezan a hacer sus delantales con las hojas de la higuera, pero a ellos esto no les da satisfacción. Ellos siguen sintiendo una grande vergüenza delante de Dios. Por eso ellos, especialmente Adán, al cometer el pecado, abrió la puerta de la tristeza, enfermedad y dolor a este mundo, cuya consecuencia hasta hoy en día ahí está. Pero mire, ¿qué piensa? ¿Quién cometió pecado? Adán y Eva, ¿no? Ellos cometieron el pecado, pero ellos trataron de solucionarlo a su propia manera. ¿Cómo? Con estos delantales. ¿Pero esto sirvió o no? No. Pero mire, Génesis capítulo 3, versículo 21. Vamos a leerlo juntos, por favor. Lo leemos juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por eso mire, Dios les tuvo que hacer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles. Dios creó a los animales también del polvo de la tierra, ¿sí? También ha creado a los animales del polvo de la tierra. Pero, ¿de dónde Dios ha sacado estas túnicas de pieles? También las sacó del polvo de la tierra. No es así, sino que Dios tuvo que matar a unos animales, ¿sí? Dios tuvo que matar a un animal, quitarle la piel y con esa piel hacer la túnica que iba a cubrir a Adán y otra túnica para Eva. Así. ¿Qué quiere decir? Mire, aunque ellos cometieron el pecado, trataron de solucionarlo a su propia manera y esto no funcionó. Sin embargo, ¿quién es el que dio solución a ese pecado? Dios mismo. Quiere decir, aún el hombre comete el pecado, pero este pecado no puede ser solucionado a la manera del hombre. El pecado tiene que ser solucionado a la manera de Dios. ¿Sí? ¿Me explico bien en esta parte? Porque es de suma importancia. Quiere decir, el ser humano no puede solucionar su propio pecado. Quien debe de dar la solución al pecado debe de ser Dios. Y en este caso, Dios solucionó el pecado de Adán, de Eva, ¿por medio de qué? Por medio de la muerte de un animal. Mire, vamos a pensarlo bien. ¿Quién es el que pecó? ¿Adán o el animal? Adán. ¿Pero quién tuvo que morir? El pobre animal, para que el pecado de Adán pudiera ser cubierto, ¿no? Por eso, ya aunque ellos fueron cubiertos con la túnica de piel, pero aún así la Biblia dice, ellos fueron expulsados, ¿sí? Del huerto del Edén. Por eso, esta historia del huerto del Edén, la verdad es que sí comienza como algo muy bello y hermoso. Génesis capítulo 2. Sin embargo, nos enseña la consecuencia tan grave del pecado. Por eso, cuando nosotros vemos las noticias cada día, ¿qué abunda más? ¿La buena noticia o la mala noticia? La mala, ¿no? De hecho, es muy raro ya encontrar buenas noticias y todo esto. Más y más y más noticias malas, tristes, injustas, más y más enfermedades que están saliendo y todo eso. Pero entonces, hay que mirar al cielo y decirle a Dios, ¿por qué permites todo esto? No. ¿Por qué este mundo está lleno de maldad y tristeza, injusticia? Porque este mundo también está lleno de pecado. Por eso Dios es justo y también Él tiene que juzgar hasta el pecado más pequeño. Es por eso
nosotros no debemos preguntarnos realmente, ¿dónde está Dios que permite estas cosas? Sino, al contrario, nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde estoy yo? Delante de Dios, ¿no? ¿Cómo estoy yo delante del Señor? Esa sería la pregunta mucho mejor. Aquí, Génesis capítulo 3, versículo 23. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ellos fueron ya expulsados, ¿sí? Ya fueron expulsados y todo eso. Por eso así termina Génesis capítulo 3, ¿sí? El hombre ha pecado, trató de solucionar su problema de pecado y no funcionó. Dios tuvo que darle la solución definitiva a este pecado y ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Ahora, esta historia muchas personas llegan a malinterpretarla. De hecho, algunos llegan a pensar que Adán no era un solo hombre, sino que Adán era una civilización, un grupo de hombres. Pero esto no es así, porque el nombre de Adán está bien marcado como una sola persona. Incluso en el libro de Mateo, el Señor Jesucristo nombró a Adán como una sola persona, no como una civilización. Algunas personas también piensan que el huerto del Edén estaría en el cielo y que cuando Adán y Eva cometieron el pecado, ellos fueron expulsados a este mundo. Y otro tanto de personas piensa que toda esta historia es algo figurativo que ha de significar varias cosas. Pero la Biblia lo está marcando esto como un cuento, lo está marcando como una historia bien real. ¿Y cómo podemos saber que este Edén de verdad estuvo en este mundo y no en el cielo, como muchas personas lo dicen? Nosotros leímos, ¿verdad? Génesis capítulo 2, del versículo 10 al 14, aparecen el nombre de cuatro ríos que rodeaban al huerto del Edén. Uno de ellos, como leímos, será Pisón, ¿no? El otro, Gihón. El otro, Hiddekel. Este Hiddekel es un nombre en hebreo, pero el mismo río, su nombre en griego es Tigris. Por eso Tigris e Hiddekel son el mismo río. Y un último, Éufrates. Mire, actualmente sigue fluyendo el río Tigris y actualmente sigue fluyendo el cuarto río, Éufrates, ¿verdad? Estos se encuentran en el Medio Oriente, dando a entender que este Edén, la Biblia está marcando que no estuvo en el cielo, sino que de verdad estuvo en esta tierra. Pero ¿qué pasa con el río Pisón y el río Gihón? Actualmente ya no fluyen porque se ha encontrado que estos se habrían fosilizado. Mire, vamos a ver un video. La pregunta ahora es, ¿acaso existieron alguna vez estos ríos, fluyendo de la misma fuente que el Tigris y el Éufrates en tiempos antiguos? La respuesta podría venir de una fuente más alta, el espacio. Las imágenes satelitales fueron la clave para la teoría del Dr. Joris Sarin sobre la ubicación del Edén. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Los satélites revelaron no solo 2 ríos, sino los 4 ríos de la Biblia. Y se encuentran en Sumeria, en el lugar de la épica de Gilgamesh. La teoría es que los otros 2 ríos que se mencionan en la historia son ríos que ya no existen, pero que existieron alguna vez, ríos que podríamos llamar ríos fósiles. Sí, por eso vía satelital han encontrado estos 2 ríos ya fosilizados, pero todavía el río Hiddekel o Tigris y el río Éufrates siguen fluyendo. ¿En dónde? Aquí en el Medio Oriente. Pero, ¿se acuerda de las descripciones que daba la Biblia sobre el huerto del Edén? Este estaba lleno de árboles, ¿no? Deliciosos a la vista, que decir, una naturaleza muy preciosa, ¿no? Sin embargo, aquí en el Medio Oriente, ¿qué es lo que sobreabunda? Desierto, desierto y todo eso. ¿Un lugar muy agradable para vivir? No, todo lo contrario, ¿no? Por eso también
Eso nos puede generar mucha duda, ¿no? ¿Por qué la Biblia dice que este huerto tan precioso estuvo en el lugar más árido de todo el mundo actualmente, ¿no? Pero, mire, aquí, ¿sabe? A toda esta región donde la Biblia dice que estuvo el huerto del Edén, a toda esta región se le conoció también como Mesopotamia. Mesopotamia, esta tiene el sobrenombre de la cuna de la civilización, porque es bien seguro que de ahí hayan salido las civilizaciones humanas. Segundo, Mesopotamia significa entre ríos, precisamente haciendo referencia al río Tigris y al río Éufrates. Los hombres descubrieron que fue en este lugar donde tuvieron que estar las civilizaciones, porque hace mucho tiempo se descubrió que estas no eran áridas como lo son ahora, sino que estas bien seguramente eran bosques o selvas llenos de vegetación. Pues al estar examinando el desierto, han encontrado rastros de que allí habría grandes fuentes de agua dulce. También han encontrado como huellas de pisadas también de rinocerontes, hipopótamos, elefantes, cocodrilos, personas. Por eso descubrieron esto, que antes el desierto árabe era una selva exuberante. Así, de hecho, encontraron que hubo civilizaciones que se establecieron en ese desierto, porque antes ese desierto eran áreas verdes, tal como la Biblia lo decía, que ese lugar estaba lleno de vegetación. Al día de hoy se ha encontrado que de verdad ese desierto árabe también antes era como una selva, como un bosque lleno de vegetación, como un área verde, ¿sí? Por eso el Señor nos permite también este tipo de pruebas. Pero la Biblia está explicando, no en el Génesis, pero más adelante en el libro de Ezequiel, capítulo 31, versículo 16, dice, ¿qué hizo Dios especialmente con el Edén? Solo yo lo voy a leer. Ezequiel 31, 16, yo lo leo. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Dos cosas que debemos tener en cuenta. Primero, dice, los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano. Entonces, da a entender esto. Toda la naturaleza que había en el Edén y alrededor fue sepultada por medio de un terremoto. ¿Sí? Por medio de un terremoto, la naturaleza fue tragada por la tierra, incluyendo la naturaleza del huerto del Edén. Pero la Biblia marcaba muy bien que los árboles del Edén eran mucho más grandes que los de otras regiones. Por eso está hablando que toda esta naturaleza, todos los árboles, incluso los del Edén, fueron tragados, consolados en lo profundo de la tierra. Por eso imagínense, toda esa naturaleza fue tragada por la tierra, pero todo esto con el paso del tiempo, por la presión y por la ausencia de oxígeno, ¿en qué cree que esto se habría convertido? En petróleo, en petróleo. Por eso es que esa región donde la Biblia dice que estuvo el huerto del Edén, aunque ahora esa región está llena de desierto, pero esa región tiene a los países con mayores reservas de petróleo, ¿no? Como Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes, Kuwait, Irán, todos ellos quienes son ricos en petróleo. ¿Por qué? Porque esa era la naturaleza del huerto del Edén. Por eso esto no puede ser coincidencia, sino Dios dice que de verdad ese huerto del Edén existió, simplemente lo sepultó debajo de la tierra, pero hoy en día se puede encontrar como petróleo, pues justo los países que están donde la Biblia marcó que estaba el huerto del Edén
son los países más ricos en petróleo. Por eso, ¿qué piensa usted? La Biblia está marcando muy claramente que existió el huerto del Edén. Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. Pero la Biblia también nos está dando las pruebas. Dios también nos permite ver las pruebas de que esta historia de verdad pasó. Por eso le hago esta pregunta. ¿Usted de verdad cree que el huerto del Edén haya existido? ¿Sí o no? Sí, por eso hay historia. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Comprobar que esta de verdad haya pasado, así como lo hemos hecho ahora. Entonces, si ya nosotros comprobamos que la historia del Edén de verdad ocurrió porque están estas pruebas, llegamos a una conclusión, ¿no? Ah, la Biblia es la palabra de Dios. Muestra historia, pero también muestra el hecho, la prueba, el cumplimiento de eso. Mire, aún más asombroso e importante, Génesis capítulo 6. ¿Sí? Por eso, una vez más, como en nuestra Biblia, vamos a buscar Génesis capítulo 6, versículo 11. Génesis capítulo 6. Versículo 11 al 14. Génesis capítulo 6, versículo 11 al 14. Las damas que sean guapas, bellas, hermosas, conmigo, ¿sí? Vamos a leerlo juntos, Génesis capítulo 6, del versículo 11 al 14. Lo leemos juntos, por favor. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Por eso, como acabamos de leer, los hombres se empezaron a corromper todavía más delante de Dios. Aún ya pasó la expulsión de Adán y Eva, pero sabe, como lo hemos aprendido, cuando Adán ha cometido el pecado, en ese momento ya se separó del Señor. Ya luego Dios solucionó su pecado, pero los hijos que ha tenido Adán y Eva, ellos también ya han nacido con pecado. Y sus nietos también han nacido con pecado, hasta que toda la tierra se ha corrompido y los seres humanos que han sobrepoblado la tierra la corrompieron con todos sus pecados, al punto en el que Dios vio que ya todo estaba corrompido y Dios dijo una de las frases más temibles que puede haber, ¿no? Versículo 13, he decidido el fin de todo ser. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios ha dicho esto? ¿Porque Dios amaneció de malas o así? Hay una razón, ¿no? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. ¿Esto qué está mostrando? A Dios que es justo. Mire, Dios es bueno, ¿sí o no? Sí, pero bueno no significa ser consentidor de pecados, ¿sí? Que Dios sea bueno no significa que Él consienta el pecado, sino Dios es bueno, pero también es justo. Por eso está diciendo que si hay maldad y la tierra está llena de maldad, Dios justo tiene que castigar, tiene que dar juicio. Por eso siempre recuerde,
siempre que hay pecado, tiene que haber juicio. Eso es algo bien importante, ¿sí? Siempre que hay pecado, tiene que haber juicio. Y en este caso así fue. Este mundo se llenó de violencia y Dios va a dar juicio. ¿Qué tipo de juicio? Un juicio de agua, un diluvio. Pero también aquí, versículo 14, podemos ver la gran misericordia de Dios. Hazte un arca. Hazte un arca. ¿Esto qué significa? Aún Dios es justo, pero Dios que está lleno de misericordia le da la oportunidad al hombre para que pueda escapar de este juicio. Entonces ya Dios determinó que sí o sí vendrá un diluvio de aguas, pero Dios que está lleno de misericordia le da una oportunidad al ser humano diciéndole a Noé, hazte un arca para que todo el que quiera evitar este juicio se suba. Ese es el grande amor del Señor también, que le da la oportunidad al pecador de ser librado del juicio. Por eso Dios ha mandado a Noé hacer esto, debe hacerse el arca. ¿Qué era el arca? No era un barco, ¿sí? Realmente no era un barco, porque el barco como que estaba hecho para navegar, tenía las velas y el timón. Sin embargo, el arca ni tenía velas ni tenía timón. De hecho, su objetivo del arca ni siquiera era navegar. Su objetivo solamente era flotar y ya. Era su único objetivo, nada más flotar. Y de hecho, arca era solamente una caja de madera gigante, ¿sí? El arca de Noé solo era una caja gigantísima de madera cuyo objetivo era flotar. Por eso, y Dios también ha dado las medidas, ¿no? 50 codos de ancho, 300 de largo, 30 codos de alto, así. Pero si lo pasamos a nuestro sistema métrico actual, de ancho tendría como 22 metros. También de largo como 134 metros y de alto tendría como 13 metros. Por eso, como esta arca sí sería sumamente grande. También Dios tenía una voluntad. Noé había sido hallado justo. Por eso, no solo es que Noé iba a entrar al arca, sino también para que pudiera continuar la vida, Dios permitió que también los animalitos pudieran subir al arca en pareja y todo eso. De hecho, por las medidas del arca, calculando su volumen, sin problema podrían haber cabido hasta 125,000 animales, porque el animal en promedio tiene el tamaño de una oveja. Sí, todos los animales en promedio tienen el tamaño de una oveja. Por eso, a veces alguien llega a tener esta duda, ¿no? Ah, bueno, si en el arca, la Biblia está diciendo que los animales subieron en parejas y así subieron al arca. Lo puedo creer si subieron 2 ratones, ¿no? Lo puedo creer si subieron 2 perros y 2 gatos. Pero 2 elefantes, 2 hipopótamos, 2 jirafas. Eso es cómo pudieron subir en pareja atravesando una puerta. ¿Se podrá o no se podrá? Por ejemplo, miren, aquí hay una puerta, ¿no? Es fácil hacer caber un elefante, ¿no? ¿De qué manera? Y el elefante es una cría, ¿no? Si esos animales son una cría, entonces sí es muy fácil meterlos. Por eso, nuestra mente no debe volar a los animales grandotes, sino por lógica debieron ser los pequeños, las crías. Por eso, todos ellos, todos los animales en general, si sacamos el promedio de su tamaño, es el de una oveja. Y sin problema en esta arca podrían haber cabido hasta 125,000 de ellas. De hecho, ¿por qué Dios ha hecho el arca tan grande? ¿Solo para los animales y ya? No, porque Dios de verdad quería que el ser humano también se salvara, ¿sí? El Señor también quería que este ser humano se salvara. Por eso, ¿sabe qué le encargó Dios a Noé? Pregonar, anunciar, gritar, súbase al arca,
súbase al arca. Pero, ¿usted cree que mucha gente se subió? De hecho, la Biblia solamente está marcando que 8 personas se subieron. Noé, su esposa, sus 3 hijos varones y sus 3 nueras. Solamente 8 personas se salvaron. Pero les hago una pregunta. ¿Salvarse del diluvio sería muy difícil? ¿Qué piensa? ¿Salvarse del diluvio sería muy difícil? Muy fácil, porque solamente se tiene que subir al arca y ya. Solamente se tiene que subir y ya. Es todo. Dios dio esta manera tan fácil para que todo el que quisiera de verdad se pudiera subir. Pero ellos no se quisieron subir. Fuera de la familia de Noé, nadie más entró. Mire, Génesis capítulo 7, versículo 16. Le pido por favor, vamos a leerlo juntos, lo leemos. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. El arca tenía una característica importante. La puerta de ella siempre estaba abierta. Siempre estaba abierta. ¿Esto qué significa? Cualquiera se puede subir. En cualquier momento, cualquiera puede subirse. No hay ningún tipo de impedimento. Pero esta puerta no siempre estuvo abierta. Dios les dio mucho tiempo para que ellos se subieran. Y la puerta ahí estaba. Pero ellos no consideraron esto, que Dios ya había determinado el diluvio. Ellos no le creyeron a Noé. Ellos no querían creerlo porque estaban amando las cosas de este mundo. Por eso cuando Noé les advertía, ellos bien seguramente se burlaban o lo ignoraban. Sin embargo, un día, cuando ellos menos lo esperaban, dice, Jehová les cerró la puerta. ¿Esto qué significa? Se acabó la oportunidad de subirse al arca. Se acabó la oportunidad de la misericordia de Dios. Una vez que Dios ha cerrado esta puerta, ahora la gente de este mundo tiene que experimentar la ira y el juicio de Dios. Por eso, cuando esta puerta fue cerrada por el Señor, ocurrió esto. Génesis capítulo 7, versículo 11 al 12, yo lo leo. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Una vez que se ha cerrado la puerta del arca, está diciendo que fuentes del grande abismo. ¿Qué quiere decir? Tsunamis. Empezó a haber maremotos y empezó a haber tsunamis. Estos empezaron a inundar la tierra y al mismo tiempo cataratas de los cielos, que hubo una lluvia, pero una lluvia que parecía catarata, cascadas, que era tan fuerte y así duró todo esto 40 días y 40 noches sin parar. Por eso todo el mundo quedó bajo el agua. Todas las personas, a excepción de las que estaban dentro del arca, han muerto. Por eso, estas personas aquí, cuando ellos experimentaron cómo están cayendo las aguas como cataratas, en ese momento, ellas se habrán lamentado no subirse al arca. ¿Qué piensas? ¿Se habrán lamentado o no? Totalmente, ¿no? Totalmente se habrán lamentado. Pero ¿por qué dice que Jehová le cerró la puerta? ¿Por qué no dice que Dios mandó a Noé a cerrar la puerta? Vamos a pensarlo. Dios mandó a Noé a hacer el arca, ¿sí o no? Sí. Pero no le mandó cerrar la puerta, sino que Dios mismo la ha cerrado. ¿Esto por qué? Porque lo que Dios ha cerrado, nadie lo puede abrir. Pues, aún estas personas ya están experimentando la lluvia, todos habrán ido a correr al arca, ¿no? Noé, ábrenos, ábrenos, ábrenos. Pero ¿por qué ya no se puede abrir esa puerta? Porque Dios la ha cerrado.
porque ellos ya dejaron pasar la oportunidad tan grande de la misericordia de Dios y ahora solo debe experimentar el juicio de Dios. Por eso, si nosotros preguntáramos, ¿por qué esta gente pereció en el diluvio? Una respuesta secundaria sería por su pecado. Pero si nosotros preguntamos, ¿por qué esta gente murió en el diluvio? La respuesta exacta y principal sería porque ellos no se subieron al arca. Por esa razón, porque no se han subido. Por eso ellos murieron en el diluvio. Dios les dio mucho tiempo, no se quisieron subir, pero ya se acabó ese tiempo, el Señor les cerró la puerta. Por eso, mire, algunos podemos llegar a tener este tipo de duda, ¿no? Al escuchar la historia del diluvio, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahorita? Sí empiezan a salir varias dudas, empezando por esto. Si la Biblia está diciendo que hubo como tsunamis y todo eso, ¿las olas serían muy pequeñas o muy grandes? Totalmente grandísimas, ¿no? Si fueron como fuentes del grande abismo que brotaron, se calcula que habrían tenido como un tamaño de 40 a máximo 60 metros de altura. El arca podría haber soportado estas olas de gran magnitud. Fue lo que muchas personas se preguntaban y se hizo un estudio en un laboratorio de física, en un tanque a tamaño escala, crearon el arca. Y también a tamaño escala lo pusieron en un tanque, creando olas, simulando olas hasta de 60 metros. Aquí el resultado es este. Vamos a ver un video. Using the information given to us by Dr. Morris, we took our model of the Ark and placed it in the test tank at the Marine Laboratory. When subjected to the irregular waves generally found on the ocean, the Ark was deemed not only seaworthy, but exceptionally stable. Then the test tank duplicated waves equivalent to 200-foot tidal waves, waves far larger than the Ark would have experienced during the flood. Again, the Ark was not only seaworthy, but extraordinarily La stable. arca no se voltea, ¿sí? Es segura y estable. ¿Por cuál razón? No solo sus medidas, sino como tal la escala. Por la escala de las medidas que Dios mandó, esto la hizo bien, segura y estable. Por eso, por medio de esta prueba, demostraron que el arca pudo haber soportado hasta olas de 60 metros sin haberse volteado. Porque esta escala la ha mandado el Señor. Por eso, si sale esta duda, ¿podría el arca haber soportado todo eso? Aquí está la prueba de que efectivamente pudo haber soportado todo el diluvio sin hundirse. Luego, sale esta pregunta, ¿no? ¿De dónde vino tanta agua? Y especialmente, ¿a dónde se fue? ¿No? ¿A dónde se fue? Mire, primero que nada, vamos a recordar esto. Fuentes del grande abismo, ¿qué se refiere? Agua que había dentro de la tierra y que brotó como si fueran maremotos y cataratas de los cielos. Agua que había sobre la tierra y toda esta cayó como cascada. ¿Pero de dónde ha salido? La respuesta viene en Génesis capítulo 1, versículos 6 al 7. Mire, cuando Dios creó la tierra, la ha creado con agua, cubierta de agua. Pero en el segundo día de la creación, aquí Génesis capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que Dios hizo esto. Yo leo, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban, dice, debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. En el segundo día dice que Dios puso agua debajo de la expansión, o sea, dentro de la tierra. Y también Dios puso agua sobre la expansión, o sea, sobre la tierra. Por eso, si también usted, cuando leyó este versículo, le salió esta duda, ¿cómo es posible que Noé, teniendo 600 años de vida,
pudo entrar al arca y todo eso, es por esta razón. Adán vivió 930 años. En promedio, todos ellos vivían 900 años. Un hombre llamado Matusalén es el hombre de la edad más avanzada que se ha registrado en la Biblia, 969 años de edad. Nosotros podríamos llegar a la cuarta parte de esa edad. Imposible, pero porque ellos sí podían llegar a vivir tanto, por esta razón, porque Dios había puesto agua sobre la expansión. Por eso, esta agua que Dios puso sobre la tierra funcionaría como una capa, como un escudo contra los rayos UV del sol. Por eso, ¿qué es lo que hace que nosotros envejezcamos? Los rayos del sol aceleran todas nuestras células. Esto se le llama fotoenvejecimiento y por eso ya envejecemos. Pero antes no había este problema por el agua que estaba sobre la tierra. Por eso sin problema ellos podían vivir en promedio 900 años de edad. Si usted lee Génesis con muchísima atención, se va a dar cuenta de algo bien interesante. Antes del diluvio, 900 años de edad. Pero después del diluvio, la edad de los hombres va disminuyendo considerablemente. Después del diluvio, los hombres solamente llegan a vivir 500 años. Sigue avanzando y los hombres solamente llegan a vivir como 175 años en promedio. Sigue avanzando, los hombres solamente llegan a vivir 140, 110 años, hasta que en promedio todos llegan a vivir 70 a 80 años. Pero toda esa edad disminuyó después del diluvio, porque fue precisamente esta capa de agua que cubría la tierra la que cayó sobre ella. Por eso, en el segundo día de la creación, estas aguas debajo de la expansión eran las fuentes del grande abismo. Y estas aguas que estaban sobre la expansión eran las cataratas de los cielos. Por eso, otra vez toda esta agua cayó a la tierra y la volvió a cubrir completamente. Toda esta agua cubrió la tierra. Mire, 40 días y 40 noches que estuvo lloviendo y juicio de agua. Pero luego, otros 150 días más, las aguas quedaron así. Ya no había juicio, pero las aguas seguían cubriendo todo el mundo. Otros 150 días empezaba a disminuir. El chiste es que cuando Noé salió del arca, él ya tenía 601 años. Quiere decir que él pasó dentro del arca un año. Por eso, esto nos hace pensar, ok, ya sé de dónde vino toda esta agua, pero ahora, ¿a dónde se ha ido? Aquí. Job capítulo 37, versículo 10, dice, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Y Salmos 33, 7, Él junta como un montón las aguas del mar, pone en depósitos los abismos. Por eso está diciendo que Dios es el que puede como congelar el agua, ¿no? Pero está hablando de poquita agua y las anchas aguas se congelan. Y también en Salmos dice que el Señor ha creado abismos en donde ha depositado el agua. Por eso, aquí, dentro del océano, existen estos abismos. De hecho, tienen profundidades como muy grandes. El más grande de ellos es como la fosa de las Marianas, el abismo Challenger, con casi 11,000 metros de profundidad. Y así hay varios abismos donde Dios dice que los ha creado para depositar ahí el agua. Por eso Dios creó los abismos y al ser creados estos abismos, obviamente se fueron tragando las aguas y esto ayudó a que éstas fueran disminuyendo. Pero también el Señor dice que por el soplo de Dios se da el hielo. Por eso, como el polo norte y polo sur también, ¿no? Aquí dice, el Ártico y la Antártida contienen aproximadamente el 90% del hielo mundial y el 80% ¿de qué tipo de agua? No salada. El agua de mar es
salada, ¿no? Pero el hielo que se encuentra aquí es agua dulce, que Dios ha mandado, como agua de lluvia, ¿no? Pero el Señor dice que Él la puede acumular en un montón y congelarla. Por eso ahí es donde están las aguas del diluvio, ¿no? Polo norte y polo sur también. Además, la Biblia dice que casi 150 días estuvo cubierto todos los montes de agua y luego estos fueron disminuyendo gradualmente. Sí tiene que haber pruebas de esto. ¿En dónde? En las montañas. Por eso mire, fósiles marinos en la cima del Everest. ¿Qué es el Everest? La montaña más grande del mundo. Pero hasta en su cima que se encuentra fósiles marinos, fósiles de peces, ¿no? Así. También, impresionante descubrimiento, peces fosilizados encontrados en el Himalaya, a gran altura. ¿Cómo llegaron todos esos fósiles de peces hasta allá? Alguna vez ellos tuvieron que estar bajo el agua, así. ¿Alguien de aquí ha visitado alguna vez la ciudad o el estado de Puebla? ¿Sí? ¿Alguien ha podido nadar en el precioso mar de Puebla? Allá no hay. Sin embargo, se encuentran muchos fósiles marinos, muchos fósiles de peces ahí en el estado de Puebla, ¿sí? Por eso hay una teoría, todo el estado de Puebla debió estar sumergido bajo el agua también. Aquí, de hecho, en Puebla hay un lugar llamado Tepeji de Rodríguez, donde está la cantera de Tlayúa, ahí se trabaja con laja. Por eso, piedra que parten, piedra que sale, el fósil de un pez. Así, de esa manera. Por eso quiere decir, alguna vez este lugar debió estar cubierto de agua. Por eso muchas montañas, muchos cerros tienen fósiles de peces como prueba de que alguna vez todos estuvieron bajo el agua, tal como la Biblia lo dice. Además, otro hecho bien como impresionante, dice, son los relatos de un diluvio en diferentes culturas. De hecho, aproximadamente como 250 culturas, todas relatan el hecho de que hubo un diluvio de aguas. Por eso, no solamente una sola cultura, sino aproximadamente 250 de ellas han creado hasta 500 relatos sobre la historia de que alguna vez un Dios se enojó y juzgó con agua este mundo. Y todas, aproximadamente, pues 60, 70%, dicen que solamente una familia se ha salvado. Por eso, ¿cómo pudo llegar esta historia a diferentes partes del mundo? Porque Génesis capítulo 10 está explicando que los descendientes de Noé se distribuyeron por todas partes del mundo. Por eso ellos al distribuirse por todas las partes del mundo irían contando esta historia. Por eso todas las civilizaciones marcaban que alguna vez hubo este diluvio de agua. Ahora, una historia más quiero aprender con ustedes. La historia de la Torre de Babel. Por eso, Génesis capítulo 11. Si puede buscar en su Biblia, está bien. Si no, por medio de la pantalla, también está bien. ¿Sí? Génesis capítulo 11. Del versículo 1 al 4. Génesis capítulo 11, del versículo 1 al 4, que estamos viendo también en pantalla. Solo yo lo voy a leer, solo yo lo leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció
que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Del versículo 7 al 8, también lo leo yo. Del versículo 7 al 8, también lo leo yo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y todos juntos leemos el versículo 9, por favor, lo leemos juntos. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Por eso, la torre de Babel. Génesis capítulo 11 nos está explicando bien el origen de todas las lenguas, de todos los idiomas. Por eso, Babel, que se formó después del mismo nombre, Babilonia. Babilonia, que se formó después del mismo nombre actualmente, Irak. ¿Sí? El país de Irak era la antigua Babilonia. Por eso, mire, Irak también perteneciente a la región de Mesopotamia. Eso es bien importante. Primero que nada, ¿de dónde han salido todas las lenguas, todos los idiomas? Se cree como la teoría de la lengua madre, que todas nuestras lenguas son derivadas de otra. Pues hay lenguas que salen de una misma. Por ejemplo, el español, portugués, el francés, así el italiano, se parecen mucho, ¿no? Porque todas ellas derivan de una. Y esa una al mismo tiempo deriva de otra. Así hasta llegar a una lengua madre. Sin embargo, como la Biblia está diciendo, fue aquí en la ciudad de Babel donde se han originado las lenguas. Muchas personas estudiando el origen de las lenguas, hay estudios que han demostrado esto. Dice, primero que nada, la confusión de las lenguas sí es muy posible por esta razón, porque varios estudios sugieren que la diversidad lingüística en la región de Mesopotamia podría haber surgido en un periodo relativamente corto. Al estar estudiando como la diversidad lingüística, se dieron cuenta que muchas lenguas salieron, pero en tiempos muy cortos. En tiempos muy cortos empezaron a salir diferentes lenguas. Sin embargo, también la arqueología lingüística hizo varios estudios donde salió que la región de Mesopotamia es la que podría haber sido muy seguramente el lugar de origen de varias lenguas antiguas. Así, por eso, estudiando como la arqueología lingüística, se han dado cuenta de esto, que esta región donde la Biblia dice se construía la Torre de Babel, sí es bien posible que de ahí hayan salido todas esas lenguas, además de que está el hecho de que cómo salieron tantas, pero en un periodo sumamente corto. Eso la Biblia está hablando. ¿Por qué Dios ha confundido la lengua de los hombres? Dios les dio una orden a todos ellos. Deben separarse, deben distribuirse por todas partes del mundo. Pero ellos no quisieron obedecer. Por eso ellos se quedaron juntos en la ciudad. Pero ellos sabían, si Dios nos envía un castigo o algo, vamos a edificar una torre tan alta para que nadie nos olvide. Por eso ellos aún sacando su soberbia, por eso Dios solamente confundió sus lenguas y no tuvieron otra opción más que repartirse a todas partes del mundo. Por eso los descendientes de Noé, sus hijos, ¿no? De Noé, Sem, Cam y Jafet. Por eso Sem, sus descendientes son los que habrían ocupado Asia. Cam, sus descendientes son los que habrían ocupado África. Y Jafet, sus descendientes son los que habrían ocupado Europa y probablemente América. ¿Sí? Así.
Por eso es así como ellos se habrían distribuido. Pero había un problema muy grave con esto. Aún ya ellos ya se distribuyeron y todo, pero el corazón de ellos ya no recordaba a Dios, ¿sí? En el corazón de ellos ya nadie consideraba a Dios, ya ni siquiera le conocían y todos ellos empezaron a adorar otro tipo de dioses. Ya nadie conocía del Señor. Por eso aquí lo que hemos visto el día de ayer, Génesis capítulo 1. ¿De qué está hablando? Creación. Por eso la Biblia habla, Génesis capítulo 1, creación. Eso, ¿Dios nos dio pruebas o no? Sí. Génesis capítulo 2 y 3 que aprendimos hoy, huerto del Edén. Pero Dios nos dio pruebas de eso o no? Génesis del 6 al 9 está marcando la historia del diluvio. ¿Pero hubo pruebas o no? Ahí está, no muy claramente y todo eso. Génesis capítulo 11, la historia de la Torre de Babel. ¿Hay pruebas o no? Sí. Quiere decir, el Señor que ha dicho que Él es el que anuncia las cosas que pasaron en el principio, da pruebas de esto. Por eso, ¿a qué conclusión llegamos nosotros? Esta es la palabra de Dios. Sin embargo, Génesis capítulo 11, como lo mencionamos hace un momento, es un periodo muy oscuro hablando espiritualmente, porque como se mencionó, ellos ya no conocían de Dios. Dios aún estaba buscando, pero nadie conoce del Señor. Todos se han vuelto a la idolatría. Por eso, en este momento, ¿qué es lo que hace Dios? Toma a un hombre llamado Abraham y por medio de él empieza a formar a un país que hoy existe que se llama Israel, para que por medio de este país Dios se dé a conocer a todas las personas del mundo. Por eso, como ya nadie le conocía y todos adoraban otros dioses, Dios se empieza a formar a la nación de Israel. Al día de hoy muy sonada en las noticias, ¿no? Pero sabe su origen totalmente bíblico. Y de hecho, Israel es la prueba más grande de que Dios está vivo. Muchas personas preguntan, ¿no? ¿Cuál es la prueba más grande de que de verdad Dios existe? La respuesta es la historia de Israel. Por eso lo vamos a aprender el día de mañana. El día de mañana, por medio de Israel, vamos a aprender también toda la historia de la profecía. Hasta hoy hemos visto las cosas que sucedieron en el principio y hemos visto las pruebas. Pero el día de mañana vamos a aprender todas las cosas que Dios dijo que se cumplirían en el futuro y también veremos las pruebas. Por eso, especialmente si hoy en las noticias puede buscar cosas sobre Israel, sería muy bueno para ya venir mañana con una mentalidad sobre este país. Por eso, hoy aprendemos nosotros hasta acá. Para terminar, vamos a orar juntos a nuestro Señor, ¿sí? Oramos juntos. Dios amado nuestro, nosotros te damos muchas gracias de que nos has permitido este precioso momento para haber aprendido de tu palabra. Las cosas que tú has mencionado en el principio, estamos bien maravillados de cómo nos permites las pruebas para tener el resultado de la fe de creer que esta es tu palabra bendita. Gracias porque aquí en Ciudad del Carmen estás permitiendo este seminario. Has traído con bien a todas las almas que de verdad quieren escuchar tu palabra. También en Villahermosa y en otros lugares también están escuchando tu palabra tan preciosa. Te agradecemos por todo esto y danos el corazón bien sincero y voluntario de querer venir mañana al tercer día para seguir escuchando tu palabra. Por favor, de los que van hacia sus hogares, cuida bien sus pasos, guárdalos para que puedan llegar con bien a su hogar y venir el día de mañana. Sabemos que el diablo también puede poner estorbo para que no vengamos, pero ayúdanos a tener la determinación de venir, pase lo que pase. Todo esto de verdad lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Yo le agradezco mucho por haber escuchado bien el día de hoy y también si espera un momento.